En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Gracias a las grandes victorias obtenidas estando al servicio de los reyes de la Zaragoza musulmana, Rodrigo Díaz de Vivar empezó a ser conocido por su legendario sobrenombre, el Cid. Pero a la altura del año 1085 todo iba a cambiar e iniciaría un periodo que le llevaría a hacerse fuerte en el maestrazgo y a hacerse con el control de una de las ciudades más ambicionadas del Andalus, Valencia. ¿Cómo fueron los años finales del Cid y su paso por las actuales tierras turolenses? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Alcanzamos el episodio número 240 de este programa para cerrar esta trilogía que le estamos dedicando al Cid. Una figura que, como habéis podido ver hasta ahora, si habéis escuchado los dos programas anteriores, fue todavía más compleja de lo que nos cuentan los cantares de gesta. Si en el primer episodio hablamos de sus orígenes y de su caída en desgracia ante el rey Alfonso VI de León, y en el segundo vimos los 5 años que pasó en la taifa de Saracusta, esa Zaragoza islámica, en esta ocasión vamos a recorrer los últimos 3 lustros de su vida, donde seguirá muy pero que muy presente en el territorio que hoy conforma Aragón y especialmente por tierras turolenses. Y para hablar de todo ello, me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, en este programa vamos a ver más que nunca, ¿no? Más que en los anteriores, cómo pues el Cid era un auténtico señor de la guerra. Ahora sí que lo es, se convierte ya en ello. Sí, que vio pues en la guerra un negocio y sin más, ¿no? O sea, no es el caballero legendario que nos han presentado, sino alguien que vio un negocio en la guerra. O sí, fue un caballero legendario, pero no de la forma que nos han querido presentar. Exacto. De que el caballero perfecto, bueno, el caballero perfecto, miau, miau. Pero bueno, era una persona, una figura de su tiempo y ya está, que no es ni más ni menos, y ya está, su historia es espectacular. Bueno, era una persona que, bueno, pues como suele ser el dicho, ¿no? Tengo estos valores y si no te gusta tengo otros, ¿no? O sea, que hay que guerrear contra estos con los que antes estaba liado, que bueno, pues se hace, ¿no? Al final lo que vemos es una persona, como se suele decir, muy humana. O sea, un ser humano sí, que tiene sus cosas, sus luces, sus sombras, como absolutamente todos. Pero al final Exacto. Los legendarios nos acaban convirtiendo pues a ciertas figuras como seres de luz y a otros como el auténtico diablo. Y luego pues ni una cosa a los unos ni una cosa a los otros. Exacto. Bueno, a ver, hay casos y casos, evidentemente. Pero bueno, este programa lo arrancamos donde lo dejamos, evidentemente, el anterior dentro de esta trilogía, ¿no? ¿Y dónde lo dejamos en el episodio anterior? Pues en el día 14 de agosto del año 1084. Momento en el que la crónica Roderiki, que esa es otra de esas fuentes que nos hablan de la historia del Cid, más allá del cantar de gesta, del cantar del mío Cid, pues esta crónica Roderiki sitúa la última gran victoria en ese 14 de agosto del año 1084 que consiguió Rodrigo Díaz en favor de la monarquía de los udíes de la taifa de Zaragoza, ¿verdad? Sí, por hacer un rápido recordatorio, en aquella campaña militar del verano del 1084, el rey Al-Mutamán de Zaragoza envió a Rodrigo a la frontera sur de su reino, pues el objetivo que tenía era seguir acosando los dominios de su hermano Al-Mundir de Lérida y conseguir a su costa, ¿no? A costa de su hermano Al-Mundir de Lérida, a costa de sus territorios, por recuperar la salida directa al mar
que había tenido hasta hacía pocos años la taifa zaragozana. Con el padre de ambos, con Al-Muqtadir, ¿no? Eso Porque es. Al-Mundir, recordemos que hablamos de la taifa de Lérida, pero también gobernaba sobre la zona de Tortosa, de la zona precisamente de Morella que estuvimos hablando, incluso tenía el vasallaje de la taifa de Denia, más al sur, Efectivamente. que había pertenecido antes a ese gran reino de Zaragoza, esa taifa de Zaragoza, con Al-Muqtadir, pero que a su muerte pues decide dividir sus dominios entre sus hijos. Y pasa lo que pasa, ya que están pues uno y otro, Al-Mutamán y Al-Mundir, luchando entre sí, ¿no? Y Al-Mutamán de Zaragoza buscando pues esa salida al mar, como bien dices. Eso es. Por eso Rodrigo pues se encontraba, o sea, el Cid se encontraba en el maestrazgo acosando Morella, hasta que finalmente Al-Mundir pues volvió a buscar el apoyo del rey Sancho Ramírez de Aragón, quien le envió tropas. Al rey leridano en este caso. Eso es. Y todo ello, pues, ¿cómo acabó? Pues acabó derivando en una nueva y aplastante victoria de Rodrigo, donde además hizo numerosos prisioneros muy importantes. Sí, que estos ya los mencionamos uno a uno en el episodio anterior. Si tenéis dudas, nos vamos a mencionar, pero ahí los ponemos incluso un portugués, 2 gallegos, o sea, una cosa muy rara, que estaban al servicio del rey de Aragón, curiosamente, de Sancho Ramírez. Pero bueno, Exacto, importantes cargos eclesiásticos también. también Bueno, el obispo de Roda, bueno, pues sí. eso. El caso es que la crónica Roderiki habla que la victoria fue tal que el propio rey Al-Mutamán, su familia y parte de su corte salieron de Zaragoza para recibir pues a su general cristiano en señal de deferencia, ¿no? Encontrándose pues en fuentes de Ebro. Digo general cristiano entre comillas, no sé si en esa época se llamaba general, pero bueno. Bueno, sí, era la función que tenía, que diríamos, pues sería pues eso, el comandante, digamos, del ejército de la taifa de Zaragoza, y un señor pues que era cristiano, como en el Cid, precisamente. Eso es. El caso es que según estas mismas fuentes, pues fue a partir de entonces cuando los musulmanes comenzaron a llamarle a este Rodrigo Díaz de Vivar Sidi, que en árabe significa mi señor, y que acabó dando origen a su legendario sobrenombre de El Cid. Bueno, pues sin duda el Cid se había conseguido ganar ya una reputación de gran líder militar gracias a estas actuaciones. Claro, como esta batalla de Morella, la que estuvimos comentando también la semana pasada, La de Almenar. La de Almenar, exactamente. Y bueno, aquí en esta situación, una vez que consigue esta última victoria, gran victoria, mejor dicho, en servicio de la taifa zaragozana, pues luego ya llegamos al año siguiente, ¿no? Porque todo empezó a cambiar en el año 1085. En especial, cuando Alfonso VI de León, que recordemos que es el señor natural en su momento del Cid, ¿no? Este rey leonés, pues conquistó en ese año 1085 a los musulmanes la ciudad de Toledo. Y claro, ¿por qué lo cambia todo esto? Porque es que, bueno, pues ahora vamos a explicar un poquito la situación para darle ese contexto, ¿no? Porque esta conquista también fue fruto, la de Toledo, de un largo proceso de esos juegos de poder que se dieron en esta época entre las diferentes entidades políticas, tanto cristianas como musulmanas, que se iban aliando entre sí sin diferenciarse mucho en temas religiosos, ni mucho menos de fe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nos vamos a la taifa de Toledo. Sí. En ella gobernó entre los años 1043 y 1075 el rey Al-Mamún, quien, este monarca de Toledo, pues supo sacar partido de esas divisiones en el reino leonés debido a las luchas entre los hijos del rey Fernando I, ¿no? Una vez que este repartió a su muerte su reino, recordemos, entre sus 3 hijos, Sancho, al que había estado al servicio como escudero precisamente el Cid en su juventud, el propio Alfonso, que luego sería Alfonso VI, y García, que se quedó con Galicia, pero hasta se lo quita, ¿no? Eso es. Bueno, pues perdona, Sergio. Sí. En cierto momento, ¿no? Este Alfonso, que luego será Alfonso VI de León, pues tuvo que marcharse en este clima, ¿no? De enfrentamiento con sus hermanos, y fue precisamente acogido en la corte toledana de Al-Mamún, que luego le dio apoyo para conseguir el trono leonés en solitario. Claro. Entonces, gracias a su actuación y a estos pactos, pues en ciertos momentos la taifa toledana llegó a dominar Córdoba y Valencia, siendo una importante rival de la taifa de Zaragoza. Que también trataba de dominar siempre Valencia, de hecho también lo conseguiría, y bueno, pues también tenían rifirrafes en la zona de Soria, de Guadalajara y tal, pues por dominar esos territorios que eran fronterizos entre Toledo, o sea, taifa toledana, y la taifa de zaragozana, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este juego de poderes con Al-Mamún de Toledo y este Alfonso, que se convertirá después, gracias a ese apoyo toledano, en buena medida, no solo por eso, en Alfonso VI de León, ¿verdad? Eso es. Pero en el año 1075, Al-Mamún fue envenenado. Vaya por Dios. Y le sucedió su nieto Al-Qadir. Bueno, pues este Al-Qadir intentó separarse de la influencia cristiana. Sin embargo, pues cuando prácticamente perdió el trono, no le quedó más remedio que acudir a solicitar la ayuda leonesa, y a cambio de esta, Al-Qadir recuperaría el dominio sobre Valencia, pero tendría que facilitar la entrega de Toledo. Aquí Alfonso VI estuvo muy listo.
la Claro. verdad. Pero al final era también ese juego de alianzas que Al-Mamun también había hecho en su momento, y era aprovechar la situación de debilidad o enfrentar unos contra otros, como bien ha hecho Al-Muqtadir de Zaragoza durante décadas, ¿no? También desde Zaragoza. Claro, Alfonso VI le dijo, vale, tú quieres seguir siendo rey, vale, pues yo te coloco como rey de Valencia, pero me entregas Toledo. Claro, es que al final queremos a una persona que le da igual, o sea, lo que quiere es ser rey a toda costa, o sea, no puede perder ese título real ni mucho menos, y le da igual perder parte de su reino, incluso de su reino original, para irse a la otra punta, con apoyo leonés, le da igual, lo único que quería era ser rey, aunque fuera una especie de rey títere, realmente, como se acabará convirtiendo Al-Qadir en Valencia, como ya iremos viendo, ¿no? Claro. Y con todos estos líos, pues bueno, pues aquí, aunque también con cierta intervención militar, es como Alfonso VI de León finalmente tomó la ciudad de Toledo en el mes de mayo del año 1085, ¿no? Y claro, este es un punto que, como decíamos, una vez dado este contexto de qué es lo que está pasando en Toledo, en la parte central de la península ibérica, pues que lo cambia todo en los años siguientes de forma radical, y de ahí que entrarían todas esas entidades políticas, el propio Reino de Aragón, el propio Cid, ¿no? Porque, ¿qué es lo que supone la conquista de Toledo, Santiago? Bueno, es que tuvo una carga simbólica tremenda para todos, o sea, para los cristianos, para los musulmanes también, Claro. ya que era la antigua capital del reino de los visigodos. Esto ya era muy importante. Bueno, y además ahí estaba teóricamente, incluso durante el dominio musulmán, la cabeza de la iglesia. Hoy en día sigue el arzobispo de Toledo sigue siendo la sede primada, que se le llama, dentro de la iglesia española. Exacto. De hecho, bueno, pues el rey Alfonso se proclamó Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda Hispania, un título que quedó asociado a la monarquía leonesa, luego a Castilla, y que además utilizó durante unos cuantos años, ¿no? Después, pues Alfonso I, bateador de Aragón y Pamplona, cuando se casó con Urraca, la hija de Alfonso VI. Pero incluso cuando les obligan a divorciarse, bueno, a separarse y declarar nulo su matrimonio, esto lo hemos contado muchas veces, Lo sigo utilizando. Alfonso Batallador durante bastantes años siguió utilizándolo, y solo llegó a un acuerdo de dejar ese título en sus inscripciones y tal, a cambio de, sí, vale, pero yo me quedo con Soria, me quedo con Burgos, me quedo con tal, con Belorado, bueno, diferentes territorios que pertenecían a la zona de Castilla, ¿no? Dentro del Reino Leones, pues a la zona castellana. Claro. La cuestión es que con la toma de Toledo, el rey leonés pues se vino muy arriba. Y no solo lo digo por el tema de la coronación imperial que se montó, ¿no? Todo esto de Imperator, Totius, Hispaniae, Sí. etcétera, Que etcétera. además lo dices, que es que hizo una ceremonia de coronación y todo, en plan, venga, Claro. sí, en plan, ¿qué te crees, emperador romano o algo así? ¿O qué estás hablando, no? Claro, eso es bombo y platillo, ¿no? Pero lo importante es que muy pronto, lo realmente importante es que muy pronto quiso aprovechar la inercia de su victoria y puso sus ojos sobre otra de las principales ciudades de Al-Ándalus, que era Zaragoza. Claro, esa Zaracusta islámica. Claro, que era vecina de la taifa de Toledo. Al caer Toledo, pues ya hacía frontera y dice, oye, pues es que también me interesa meterme en Zaragoza. El Reino de León ya hacía frontera con la taifa de Zaragoza por la parte de Tarazona, Tudela, o sea, ya no es que hiciera frontera a partir de ahora, o sea, de este momento, pero al final te quitas una de las entidades políticas más importantes islámicas que tienes en tu frontera, que es Toledo. Y que hacía un poco de tapón, y ahora vamos con Zaragoza. Y ahora es la siguiente, simplemente es la siguiente pieza del dominio. Eso ya es. está, o sea, sin más. Eso es. Y así fue, pues bueno, pues cuando llegó la primavera del año 1086, en la que las tropas del rey Leones pues pusieron bajo asedio a Zaragoza. Ese asedio del que ya os dijimos hace unas cuantas semanas que le tenemos que dedicar un programa, al asedio de Alfonso VI de León sobre la Zaragoza islámica del año 1086, porque si hubiera conseguido conquistarla, la historia habría cambiado también radicalmente, ¿no? Exacto. Igual que hablamos en el programa anterior, en esa celada de Rueda de Jalón, si os acordáis, que le traicionan y no lo mataron de chiripa a Alfonso VI cuando llega a Rueda de Jalón, en tierras actualmente de Aragón, que si llega a morir ahí también habría cambiado la historia de forma radical, porque a saber lo que hubiera ocurrido. Pero bueno, al final es que ciencia ficción, pero que a veces pequeños detalles pueden cambiarlo todo. Al final en la historia hay azares, ¿no? Hay sucesos que son por mero azar que bueno, que pueden cambiarlo todo, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso es que aquí, una vez inicia el asedio el rey Alfonso VI de León de Zaragoza, claro, hay que plantearse una cuestión, que es qué pasa en ese momento con el Cid. Claro, porque el Cid estaba al servicio de los reyes de Zaragoza y él había sido vasallo del rey de León, y ya hablamos pues que seguramente no quería llevarse muy mal con el rey de León por no cerrarse puertas ni ventanas de un posible acuerdo, de una posible vuelta, de un posible perdón a ese destierro al que había sido condenado años antes el Cid, y que de hecho al final acabaron solucionando. Pero claro, si ahora se enfrenta, o sea, teóricamente les tocaba enfrentarse ya de forma directa, o sea, ahí no había otra. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Bueno, pues habría que preguntarse si participó con sus huestes en la defensa de la ciudad de Zaragoza contra las tropas leonesas, luchando de forma directa contra su propio monarca, contra Alfonso VI de León.
desde luego, bueno, pues esto no se puede descartar que ocurriera, aunque no parece probable, porque no mucho más tarde el Cid y el Rey de León pues terminarían por reconciliarse. Brevemente, como ya veremos, pero se reconcilian. Claro, pero sobre cómo se produjo el proceso de esta reconciliación, pues lo cierto es que sigue siendo un misterio, ¿no? Aunque hay diferentes posibilidades. Es posible que Alfonso VI quisiera debilitar a la taifa zaragozana ofreciendo el perdón al Cid para que abandonara la ciudad. Que es bastante, bueno, probable, no sé, pero tiene su lógica. Sí, o que incluso el propio Rodrigo, ante el choque de intereses personales al que se enfrentaba cuando empezaron a llegar noticias de los planes leoneses, pues decidiera acabar su relación con el rey de la taifa zaragozana para no tener que elegir en qué bando participar. Que también tiene su lógica, en plan, lleva 5 años luchando ahí, seguramente se llevaría bien, habría cogido cariñicos y tal, y aparte habría ganado pasta y podría seguir ganando pasta. Pero dices, claro, aquí tengo pues un conflicto de intereses muy importante, moral o incluso... Oye, yo me quedo al margen, claro, y haced lo que queráis. Si me voy de aquí, ni voy con uno ni con otro. Mira, os las apañé vosotros. Sabiendo, es verdad, que si lo hace tal cual, es verdad que sabía que la taifa de Zaragoza, solo con abandonar este reino y su defensa, le causaba un roto bastante importante a la monarquía de los udíes zaragozanos. Pero bueno, al final no luchaba ni contra uno ni contra otro si elegía esta opción, ¿no? Claro. Además, hay otro factor también fundamental en toda esta situación. Pues claro, en el año 1085 fallece de forma repentina, inesperada, el rey Al-Mutamán, ¿no? Al que había estado durante la mayor parte de esos años al servicio del Cid, ¿no? Y es sucedido por el hijo de este, el rey de Al-Mutamán es sucedido por su hijo Al-Mustaín II. Claro, entonces a lo mejor el Cid dice, oye, que el contrato lo tenía con su padre. Claro, es que es posible... No con su hijo. Claro, es posible que muerto el rey zaragozano con el que había estado más ligado y para el que había logrado sus grandes victorias, que hemos mencionado ya bastantes veces, y viendo venir también el asedio de Leones, porque no sería aparezco por ahí, asedio de la ciudad. No, estas cosas se saben con antelación la gran mayoría de las veces. Pues viendo toda esta perspectiva, pues oye, igual Rodrigo decide aprovechar para dar por finalizada su relación con la monarquía de los udíes. Es posible, porque aquí ya se juntaría en plan, claro, aquí tengo que luchar por unos o por otros y tal. Bueno, se ha muerto el rey pues mira, lo siento Al-Mustaín, me caes muy bien, eres un chaval súper majo. Pero, oye, el contrato yo lo tenía con tu padre, fin del contrato. Claro, en plan, pues mira, salvo mi honor, es decir, no es que me puedan acusar de cobardía, sino en plan, no, es que yo el contrato lo tenía con el rey anterior, tú me caes fenomenal, cuando quieras quedamos a comer un chuletón o lo que quieras, pero bueno, pues ahora no me voy a quedar en Zaragoza ante el asedio de Alfonso VI, que es mi anterior rey natural y bueno, con el que todavía tengo ciertos lazos. Porque recordemos, el Cid estaba exiliado, pero seguía teniendo familia y tenía todavía grandes propiedades en el Reino de Leones porque no las había perdido de momento. Y claro, si ahora te enfrentas a Alfonso VI, pues dices, igual, claro, pierdo todos esos dominios, además mi familia, mi hijo, mis hijas... Igual, si me confiscan todo esto por enfrentarme a Alfonso VI, claro, pierden todo tipo de posibilidad de mantenerse económicamente. Claro. Al final es lo que hemos comentado al principio. Factores humanos. Nos muestra una figura humana y no tan legendaria como este señor que era perfecto. No, había que hacerlo todo como un caballero perfecto. Pues no, al final... Como un esforzado caballero. Era sobrevivir. O sea, esforzado sería, pero era cuestión de vivir y sobrevivir y también conseguir, pues bueno, sus anhelos de poder, claro, y tal, como todos, oye. Bueno, el caso es que sea como fuere, no parece que el Cid llegara a participar en el asedio leonés sobre Zaragoza en esa primavera del año 1086, ni en una parte ni en otra. Uh-huh. Nuestra opinión es que probablemente Rodrigo pues se marchara con su mesnada, pero como decimos, pues es una opinión, aunque con cierto fundamento valorando los datos de los que disponemos, ¿no? Uh-huh. De todas formas, lo que es seguro es que fue un momento clave el hecho de que la taifa zaragozana perdiera a su mejor comandante, ¿no?, que era el Cid, y a la que había sido la punta de lanza de sus armas en el último lustro, ¿no? Claro, que era el Cid. Esto tuvo que ser tremendo. Claro, es que es el Cid, pero no solo es el Cid, sino también las tropas que le acompañaban, que eran experimentadas, que bueno, ya se había visto por los resultados con esas victorias. Claro, pues tuvo que ser clave, ¿no? El perderlo. Y no solo para la historia del propio Cid, sino para la taifa zaragozana, los reinos de León y Aragón, y para todo el ámbito político peninsular e incluso norteafricano. Uh-huh. Porque ante esta pérdida, el rey Al-Mustaín II probablemente se sentía vulnerable y sin recursos suficientes como para repeler el ataque a su reino. Claro. De ahí que esta situación, junto a la reciente conquista de Toledo menos de un año antes, provocara en las taifas andalusíes una sensación de emergencia
pues se temía que en poco tiempo pues fueran cayendo una a una en manos cristianas las grandes ciudades de Al-Ándalus. Claro. De ahí la llamada que hicieron al Imperio Almorávide, que estaba en el norte de África. Claro, por eso lo de Toledo lo cambia todo, porque lo de Toledo lleva a Zaragoza, lo de Zaragoza lleva la llamada de urgencia en plan almorávides, venid aquí, que ya sabemos que sois mucho más radicales y tal, pero es que necesitamos ayuda, nos conquistan. Esa es la situación. Toledo lleva a Zaragoza y al final lleva a esta emergencia, a esta llamada, en la cual participa probablemente Al-Mustaín II de Saracusta, dentro de otros reinos del sur de las taifas del sur de Al-Ándalus. Y claro, pues, en fin, el caso es que de todas formas, la lógica también dice que esto se venía cociendo desde hacía ya algún tiempo, ¿no? Dada la rápida respuesta almorávide, es decir, los llaman y los almorávides prácticamente al otro día, bueno, otro día no, pero en muy pocas semanas. Desde el norte de África. Claro, no está lejos geográficamente, pero ojo, es que no es fácil preparar un ejército importante de armas, manutención, organización, etcétera, de la noche a la mañana. Eso no es muy complicado para una campaña militar de gran envergadura como era la de cruzar al Andalus, ¿no? Y además eso, es que también no es coger un ejército y marchar. Bueno, pues eso lo puede hacer entre comillas cualquiera, ¿no? Más rápido, más lento y tal, pero es que además tienes que organizar toda la logística para atravesar el Mar de Alborán o el Estrecho de Gibraltar. Con todo un ejército, con todo lo que necesitas, ¿no? Pues esto significa que si se hace de forma tan rápida, quizás esa intervención almorávide se venía cociendo incluso desde más atrás. Es posible incluso que hubiera llegado sin siquiera ese llamado de urgencia de los reyes de Taifa. Pero igual se había producido pues más tarde, en otras circunstancias, de otra manera. También, pues esto también pues son cuestiones que hay que valorar. Claro. Al final, el resultado fue que el emir almorávide Yusuf ibn Tasufin desembarcó al sur de la península ibérica a finales de julio del año 1086. Ante semejante amenaza, pues el rey Alfonso VI de León levantó el sitio sobre Zaragoza, algo que dio la oportunidad de conquistarla décadas más tarde al Reino de Aragón. Sí. Porque de haber sido conquistada en este momento por el Reino de León, pues quizás Aragón hubiera quedado como un pequeño reino alrededor de los Pirineos, que es lo que le pasó a Navarra. Pero bueno, que una vez más, pues esta es una ucronía, ¿no? Porque como no pasó. Bueno, toda esta situación acabó derivando en una gran batalla, que es la de Sagrajas, librada entre almorávides y leoneses el 23 de octubre del año 1086, que supuso una tremenda derrota para los cristianos. Sí, el ejército leonés acaba, arrasado prácticamente ante el ímpetu de las tropas almorávides en esa batalla de Sagrajas, y claro, esto es tremendo. Y claro, aquí también aparece otra duda, otra cuestión. ¿Participó el Cid en ella? Pues la verdad es que no tenemos ninguna noticia. No parece que el Cid participara en esa batalla de Sagrajas. Y uniendo esto al resto de piezas expuestas que estamos hablando estos últimos minutos, nos lleva a creer todo ello que la reconciliación entre Rodrigo y el rey leonés, que desde luego se produjo, o bien tuvo lugar justo tras el abandono de Zaragoza por parte del Cid de cara al asedio de Alfonso VI, pero no participó en el asedio ni tampoco en la batalla. Y claro, si no participó ni en la batalla de Sagrajas, a menos que sepamos noticia, ni tampoco en el sitio de Zaragoza, pues lo más probable es que esa reconciliación entre el monarca y Rodrigo Díaz de Vivar se produjera ya tras la derrota leonesa ante los almorávides en Sagrajas, ¿no? Porque, bueno, al final, en la historia como disciplina, igual que en otros campos, hay que pensar siempre en las distintas posibilidades cuando falta información y nunca descartar nada. Pero también hay que contar con que, por lo general, lo más lógico, ¿verdad?, suele tener más posibilidades de ser cierto. Luego, a veces resulta que tienes respuestas muy enrevesadas, pero lo normal... Claro, porque el ser humano es impredecible. Pero ¿no? Lo normal es lo lógico, ¿no? Y lo lógico es esto, que si no participan en el asedio de Zaragoza el Cid, ni tampoco en la batalla de Sagrajas, o no hay noticias de ello, lo lógico es que la reconciliación entre uno y otro se produzca después del desastre de Sagrajas, ¿verdad? Claro, y sí que vemos que al poco tiempo de la derrota en Sagrajas, el Cid y Alfonso VI se han reconciliado. Claro, ahí sí que ya tenemos la noticia, pero después de la batalla. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Bueno, pues que el monarca probablemente le levantó la pena de destierro porque necesitaba tropas y mandos militares experimentados tras el descalabro sufrido en Sagrajas. Como decía nuestro profesor Carmelo Romero en la universidad, es pura lógica, ¿verdad? Y bueno, así que ahora nos queda ver cómo fue la historia del Cid a partir de entonces y sobre todo cómo continuó su presencia por tierras del actual Aragón. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués.
A partir de ahora, la historia del Cid se empieza a hacer cada vez más compleja, todavía más, de modo que vamos a intentar hacer especial incidencia a aquellas acciones que afectan más a lo que hoy es Aragón. Ocurriera de una forma o de otra, Alfonso VI y el Cid se reconciliaron en algún momento del año 1086, aunque es cierto que fue una situación que no duró demasiado tiempo. No se hicieron amigos de nuevo durante demasiado tiempo, ¿verdad? No. Vemos a Rodrigo pues junto al monarca en la corte leonesa en el año 1087 y ese mismo verano es enviado hasta Zaragoza, donde se reúne con su rey Almustaín II. Unos viejos conocidos, vaya, ¿qué tal? Volvemos a comer ese chuletón que hemos comentado antes, así Claro. que, pero ya no soy tu vasallo ni nada, ni estoy a tu servicio. Pero claro, ¿por qué es enviado al Cid de nuevo hasta Zaragoza, hasta ahí? Bueno, pues aquí entra en escena Valencia y el interés que leoneses, aragoneses, saracustanos, leridanos y almorávides tenían en esta ciudad. Valencia, todos los ojos puestos en Valencia. Eso es. O sea, en ese momento era la pieza más disputada por todos. Y recordemos que allí pues se había establecido una especie de protectorado leonés, ya que habían colocado al antiguo rey de Toledo, Alcadir, como rey de Valencia. Alcadir reinaba en la taifa de Valencia como rey musulmán, era todo musulmán y tal, pero es verdad que si algo ocurría ahí en contra de Alcadir, todo el mundo sabía también que el rey de León iba a actuar para que se mantuviera en el trono, porque le interesaba a Alfonso VI que la taifa valenciana pues estuviera más o menos controlada en favor de sus propios intereses, claro, ¿no? Claro. Entonces, a partir de aquí vamos a ver que las antiguas enemistades pues podían convertirse fácilmente en nuevas alianzas según la conveniencia de cada uno. Exactamente. Y también vamos a ver, porque llevamos diciendo ya 3 programas con que en el último tercio del siglo XI el noreste de la península ibérica pues fue un auténtico avispero. Sí, porque claro, aquí resulta que el rey Almundir de la taifa de Lérida pues volvió una vez más a la carga, ¿no? Aliado también de nuevo una vez más con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona, a este que había hecho prisionero al Cid en la batalla de Almenar, si os acordáis, ¿no? Pues que lo hace prisionero, luego lo libera porque paga pues el rescate pertinente y tal. Y bueno, pues de nuevo Almundir de Lérida y Berenguer Ramón II de Barcelona, pues juntos habían propuesto conquistar Valencia. Vamos a aprovechar y vamos a ver, oye, fíjate, unos cristianos, unos musulmanes, y bueno, mientras tanto ni Alfonso VI de León podía permitir que asediaran un protectorado suyo, como os he mencionado, sobre la monarquía de Alcadir, ni por su parte el rey Almustaín II de Zaragoza dejar que su hermano Almundir lograra tener el control de Valencia. Su tío. Eso es su tío, ya, es verdad, cierto. Era el hermano del otro, de Al-Mutamán, que ya se había muerto. O sea, he tenido ese lapsus, ¿no? Siempre digo que yo con las genealogías, yo al final me acabo haciendo un lío, ¿no? Bueno, pues al caso que Almustaín II no podía dejar que su tío Almundir controlara Valencia, pues consideraba el rey zaragozano que en todo caso, si le pertenecía a alguien, era a él, no a su tío Almundir. Y además del hecho de que si lo lograba, el heredano conseguiría una ventaja estratégica frente a la taifa zaragozana. Es decir, le conseguiría demasiado poder al Mundir de Lérida, controlando Valencia, y seguramente sería cuestión de tiempo de que fuera contra la taifa de Zaragoza. Claro. Pues bueno, pues al final se cogen pues bueno, intereses de una parte y de otra que llevará pues a estas intervenciones militares con Berenguer Ramón II de Barcelona y todo esto. Claro. Por lo tanto, pues aquí vemos que el rey Alfonso VI de León, que poco más de un año antes había intentado conquistar Zaragoza, pues ahora salía con el rey zaragozano Almustaín II para enfrentarse a la alianza entre el rey de Lérida y el conde de Barcelona. ¿Y a quién envió en esa campaña conjunta el rey leonés? Pues efectivamente al Cid, que al fin y al cabo pues ya conocía la zona de primera mano. Había estado combatiendo en la zona de Morella, en el Maestrazgo, como hemos comentado, esa batalla de Morella, de su última gran victoria en favor de Zaragoza. Pues bueno, era algo perfecto para alguien. Ya conoces el terreno, ya conoces lo que hay, conoces algunos de los personajes importantes, al rey de Zaragoza, al conde de Barcelona lo conoces de primera mano, Pillín, que le hiciste prisionero, pues bueno, pues al final es perfecto, ¿no? Al propio Almundir también, sabe de qué va la cosa, pues era la opción fenomenal. Exacto, ¿no? Pero esta campaña pues no fue tan favorable para Rodrigo, que aunque logró ciertos avances junto a las tropas zaragozanas, pues no pudo evitar que Mundir y Berenguer Ramón se hicieran con Murviedro, que es la actual Sagunto, desde la cual pues siguieron amenazando de cerca a la Valencia de Alcadir. Entonces el Cid regresó a León para obtener del rey algunos refuerzos y al lograrlos volvió de nuevo a la carga, ¿no?, hacia tierras levantinas, pasando de camino a principios de junio del año 1088 por Calat Musa, la actual Calamocha. Calat Musa, la actual Calamocha, es curioso, ¿verdad? La evolución de los nombres, ¿verdad? La toponimia y tal.
Sin embargo, y a su regreso, el regreso del Cid al escenario bélico levantino, pues los refuerzos recibidos por Alfonso VI y que le da, pues no fueron suficientes como para conseguir avances significativos por la vía de las armas. Y aquí, una vez más, y como hemos estado viendo en los programas anteriores, se recurre de nuevo a la negociación y consiguiendo que leridanos y barceloneses dices, venga, os retiráis de Valencia, dejad esto tranquilico porque el rey de León, patatín, patatán, Alcadir, bla, bla, bla. Y bueno, es que si recordáis, ya dijimos en el anterior programa que, aunque por supuesto se daban batallas campales, sí, pero estas, en el conjunto de la situación, eran en realidad una excepción. Era casi la última opción, a no ser que se tuviera tremendamente claro que tenías una ventaja estratégica y numérica tremenda como para lanzarte a la batalla, ¿no? Claro, era mucho más común las negociaciones entre ejércitos enemigos cuando ambas partes pues no las tenían todas consigo de lograr sus objetivos. Claro. Al final, era una forma de conseguir salvar la situación de alguna manera, aunque fuera realizando concesiones. Claro, exactamente. La cuestión es que aquí el Cid pues consiguió el objetivo, que era liberar a Valencia de la presión a la que estaba siendo sometida. Pero lo raro es que a partir de ese momento, las parias que la taifa valenciana había estado pagando al Reino de León, las empezó a cobrar Rodrigo, pero en su beneficio personal. Anda, y no en el de Alfonso VI, por quien en ese momento era enviado. Pero esto no supone la ruptura definitiva entre Alfonso VI y del Cid, que podría ser perfectamente lógico, pero no se produce en ese momento, porque claro, entonces, ¿qué nos indica esto? Pues esto puede indicar que era parte del acuerdo, ¿no? Que quizás era parte de ese acuerdo de reconciliación entre el rey leonés y el Cid, que incluía cierta autonomía de actuación en la zona de Levantina, siempre para los intereses del rey de León, ¿no? De Alfonso VI, y a cambio, pues que se dedicara con sus mesnadas el Cid a salvaguardar esos intereses, pero podía llevarse a cambio pues ese cobro de las parias de Valencia, por ejemplo, porque si no, otra explicación, o era un listo, o también puede ser era un listo que engañó al rey de León y ya está. Que sería raro porque si no Alfonso VI sería en plan, oye, que yo lo mío, las parias ¿dónde están, señor? Que yo las necesito para pagar mis otras cosas. Pues, claro. Bueno, pues lo más probable es que sea una especie de acuerdo. Claro, lo cierto es que desde la segunda mitad del año 1088 vemos que el Cid empieza a crear una especie de protectorado propio, cobrando las parias valencianas, pero también las de la taifa de Albarracín. Exactamente, que está también por ahí. Claro. De todas formas, y como ya hemos avanzado antes, esa reconciliación no duró mucho en el tiempo, pues la relación entre el rey Rodrigo Díaz se vuelve a romper ese mismo año. ¿Y qué es lo que ocurre para ello? Para que se rompa más allá del tema de las parias, que vemos que de forma inmediata no es la razón principal, o desde luego, o incluso no fue ninguna razón para ello. ¿Qué ocurrió para que esa relación volviera a romperse y además ya de forma definitiva? Bueno, pues resulta que el rey de León había estado realizando una serie de campañas militares con las que había avanzado más al sur de Valencia, llegando incluso no muy lejos de la ciudad de Murcia. Y ante esto, de nuevo los musulmanes andalusíes volvieron a pedir ayuda al imperio almorávide y el emir Yusuf Intasufin avanzó hacia allí con sus tropas el verano del 1088. Claro. Bueno, pues el rey Alfonso acudió al rescate de las nuevas posiciones que había logrado en la zona y ordenó al Cid que acudiera también por su lado desde sus bases en el Maestrazgo, uniéndose ambos en Villena para marchar contra el ejército almorávide. Pero fuera por motivos de logística o de interés propio, el Cid nunca llegó, no se presentó, provocando el enfado del monarca, que no solo le volvió a desterrar, sino que además confiscó sus propiedades. Ahora sí, ¿no? Claro. Algo que, como os mencionado hace unos minutos, en el anterior destierro no ocurrió. Exactamente, o sea, y la confiscación en esta época era además una pena que solía darse o establecerse por traición al soberano. O sea, que aquí vemos que Alfonso VI considera ya que es directamente, no como en el primer exilio, en el que recordemos que parece más probable, parece que la razón de verdad no fue lo de Santa Gadea, que nunca ocurrió, sino que se le va la mano al Cid por tierras de la taifa de Toledo, precisamente que estaba protegida por la monarquía leonesa, sino que, claro, eso simplemente se te dio la mano, te da unas órdenes y te has ido por donde has querido, ¿no? Pero aquí directamente, claro, no se presenta ante esa campaña militar. Es y que más desobedecido. Claro. Es traición ya, es desobediencia, y de ahí pues esa confiscación de las propiedades del Cid que le quedaban en el reino leonés. Claro. Ese nuevo castigo pues hizo que a partir de entonces Rodrigo Díaz comenzara a actuar ya como un auténtico señor de la guerra, esta vez sin señor al que servir. Sino que comenzaría pues a hacerlo pues bueno por su propia cuenta. Por cuenta propia, vamos, que se nos hizo autónomo. Eso es. Ya se hace autónomo, empieza a pagar la cuota de autónomo y ya está, de señor de la guerra autónomo, ¿no? Exacto. Desde ese momento se hizo fuerte en el maestrazgo, tanto turolense como castellonense. Y aquí hay que discernir una vez más entre lo que se sabe históricamente sobre su figura y el recorrido que dice el Cantar del Mío Cid durante su destierro, que nos habla de diferentes localidades.
De hecho, es muy famoso el Camino del Cid, que en Aragón recorre localidades como Calatayud, Torrecid, Alcocer, Ateca o Alhama de Aragón, en la provincia de Zaragoza, mientras se menciona Albarracín, Cella, la Puebla de Valverde o el Poyo del Cid, por mencionar algunas en Teruel. Sí, que además es una preciosidad el Camino del Cid y es súper recomendable hacer las visitas a todas estas localidades, que aparece tanto las que hemos mencionado como otras que no. Y es cierto que el Cid tuvo una enorme incidencia en el territorio que hoy conforma Aragón. En primer lugar, durante ese lustro que pasó defendiendo a la taifa zaragozana, que ya os comentamos en el episodio anterior, y sobre todo a partir del momento del segundo destierro que acabamos de comentar, en el que directamente Rodrigo ya se establece como un señor independiente, ¿no? Y la base del poder que fue construyendo para poder mantener sus tropas que ya solo respondían ante él, para sobrevivir y conseguir esa influencia, pues todo ese poder se fue construyendo, se cimentó en ese famoso cobro de parias. Claro, que consisten en que si tú me pagas, yo no te ataco. O sea, las parias solían tener también un carácter de protección contra otros enemigos por parte de quien pagaba. Pero en este caso es en especial medida coercitivo. O sea, una medida coercitiva, claro. Claro, un chantaje en busca de dinero, ¿no? Aunque ofrezcas protección, bueno, si tienes narices, pues no le pagues, que te va a atacar. Esto es como en El Padrino, o sea, claro. En plan, sí, me pagas, pero para que no te reviente el negocio. Si no me pagas, pues atiende tú y pues eso un poco. Luego, además, como me pagas, te voy a proteger, sí. Pero atrévete a no pagarme, ¿no? Exactamente, pues claro, es algo coercitivo, como bien dice Santiago, es un chantaje que va buscando dinero y para lograr ese pago, pues bueno, pues se necesitaba para hacer esa influencia en plan y esa posibilidad esa amenaza para decir, bueno, yo estoy aquí cerca o tengo tropas cerca, si no me pagas te voy a atacar, pues para ello necesitaba una serie de bases desde la que acantonarse él y también a sus mesnadas, no permitir que nadie ni nada, ni ninguna mercancía, absolutamente nada, se moviera sin su permiso y sin pagar, por supuesto, en todo ese territorio del Maestrazgo especialmente, pero también hacia la cuenca del Ebro, hacia la zona de Valencia, y bueno, y así poder amenazar, ¿no? Y eso fue lo fundamental, y bueno, pues de ahí que se empezaran a construir fortalezas, como por ejemplo la del Poyo del Cid, se menciona así. Es verdad que hay alguna ligera duda que quizás no fuera directamente la levantara, sino que ya existiera, pero bueno, al final es el Poyo del Cid, es el Poyo del Cid, ¿no? Mencionado anteriormente. Y también, pues otras fortalezas como podía haber en otras localidades, desde donde se hará fuerte. Pero bueno, pues ahí empezó a crear una especie de protectorado propio, un señorío propio, casi podemos decir. Claro, y gracias a ello pues pudo realizar esas operaciones militares, estableciéndose como el auténtico señor del Levante peninsular, especialmente del Maestrazgo, aunque no llegara sobre el papel a dominar ninguna ciudad. Ya en el año 1089 marcha hacia el sur y saquea la taifa de Denia, para después amenazar a Murviedro, que recordemos que era Sagunto, a su vuelta hacia el norte. Gracias a ello, pues consiguió que Alcadir de Valencia siguiera pagándole esas importantes parias. Claro, pues te ataco parte de tu reino, una parte importante, y así, pues en plan, o me vuelves a pagar, o después te ataco otra posición importante para ti. Así era la función en la que basará su poder en estos años el Cid, entre pues alrededor de los años 1090, 1093, 1095, pues más o menos en esos años. Claro. Ese mismo año de 1089 comenzó también a hostigar la frontera sur, tanto de la taifa de Lérida como del conde Berenguer Ramón II de Barcelona, logrando apoderarse de Burriana, amenazando desde allí a Tortosa. O sea, estos ataques de Rodrigo pues hicieron que por enésima vez Almundir de Lérida y el conde barcelonés unieran sus fuerzas, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento en la batalla de Tebar, esta ya en el año 1090. Sí, una vez más, en esta batalla de Tebar, la victoria recayó ¿en qué lado? Pues en la del Cid. Y de nuevo ya empezaba a ser costumbre y una tradición, pues bueno, en esta batalla de nuevo el conde Berenguer Ramón II de Barcelona volvió a ser hecho prisionero por el Cid. Entonces, yo me imagino la escena en plan, otra vez tú, pero hombre, tú ya tienes cariños, ¿no? En plan, tú ya otra vez te dejas hacer prisionero, ¿no? Como le había ocurrido años atrás, hemos mencionado antes en la batalla de Almenar, ¿no? Recordemos. Eso es. Y entonces, bueno, pues ante esta derrota, el conde se comprometió a abandonar las intenciones de dominar Valencia y el Cid pues logró quitar a un protagonista de la ocupación levantina. Lo más curioso es que años más tarde, una hija del Cid, María Rodríguez, se acabaría casando con el que sería el futuro Ramón Berenguer III de Barcelona, que era sobrino de Berenguer Ramón II. Sí, hay cosas también de acuerdos, porque luego Barcelona volvería a intervenir más tarde, bueno, pero al final, de nuevo, otra vez hacemos referencia a ese tremendo avispero político y militar que se convirtió la península ibérica, especialmente la zona del noreste, en las últimas décadas, en el último tercio de este siglo XI,
tan apasionante como estamos viendo, aunque yo creo que a ninguno nos gustaría haberlo vivido en nuestras carnes, también te lo digo. Entonces, bueno, pues hacia el año 1092, y gracias a sus victorias, así como a las posiciones que fue estableciendo por la región, y como digo muy especialmente por el maestrazgo turolense, pues Rodrigo tenía ya sometidos al pago de parias a Valencia, Lérida, Tortosa, Deña, Albarracín, Sagunto, Segorbe, Almenara, Alpuente y Jérica. Menuda pasta. Casi nada. Esto es mucha pasta, pues hay muchos ríos de dinero, de oro, de plata, de dinares, de así, direms. sin hacer nada. Hombre, sin hacer nada, ¿no? Que también se lo tuvo que currar, pero es verdad que, bueno, Claro. pues a verlas venir prácticamente, sí. A ver, muchas veces Albarracín, por ejemplo, a la taifa de Albarracín llegó, nunca... Era complicado conquistarla por su situación geográfica y su orografía y sus murallas, que todo el que haya estado en Albarracín pues lo conoce perfectamente, y si no se puede buscar la típica foto en Google, ¿no? Pero sí que la llegó a acosar y a intentar someter, y de hecho la acabará sometiendo a pagar parias en estos años, como hemos mencionado, y así con otras. Es decir, ahí había un trabajo, aunque fuera sucio, aunque fuera bélico, aunque fuera puñetero muchas veces, pero sí que estaba ese proceso, ¿no? Y era tal el poder que llegó a acumular que Alfonso VI de León se hartó completamente y conformó una alianza, pues un poco de todos, ¿no? De todos contra Rodrigo, ¿no? Conformó una alianza junto al rey Sancho Ramírez de Aragón, también con el apoyo naval de las repúblicas de Génova y de Pisa, y con este apoyo naval intentó recuperar pues la influencia que tenía León en Valencia, ¿no? Esa influencia perdida. Sí. Aunque también atacó Tortosa. Hubo un ataque terrestre que era el principal, pero claro, dices, bueno, si conseguimos también una flota de genoveses y pisanos y tal, y con lo que tengamos nosotros, pues podemos también terminar de ejercer esa influencia sobre Valencia de nuevo, volver a conseguirla. Pero bueno, pues al final, sin embargo, esta alianza entre León, el Reino de Aragón, pues no funcionó especialmente bien. Y finalmente, porque hubo retrasos de la flota genovesa y pisana, hubo tal, no hubo una buena coordinación, era muy complicada, también te lo digo. Y bueno, finalmente, pues el monarca de Leones acabó retirándose del proyecto. Y es que el Cid había ya conseguido fortalecer lo suficiente su posición en esa región levantina y ese maestrazgo turolense, castellonense. Es que al final se encastilla muy bien en una zona también muy compleja, muy difícil, claro. Que si la consigues controlar tú bien es muy complicado que te echen de ahí. Se ha visto en otras ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Primera Guerra Carlista, muchísimos siglos después, con el Tigre del Maestrazgo, con Cabrera, que se encastilla ahí desde Morella, Cantavieja y tal, de esas zonas de Castellote, y cuesta bastante sacarlo de ahí porque es que era una zona muy difícil de tomar el control a alguien que ya la controla. Y bueno, pues esto siglos atrás se ve que ocurre perfectamente también. Sí, claro. El Cid había conseguido fortalecer lo suficiente su posición en la región levantina como para que en aquella época ninguna fuerza cristiana pues tuviera la capacidad de vencerle. Claro. De hecho, el propio Cid contestó al ataque de Leones haciendo lo propio, saqueando toda la zona de La Rioja. Anda, míralo. Algo que hace caerse pues todavía más esa figura legendaria que se ha tenido a lo largo de los siglos sobre Rodrigo Díaz de Vivar, de caballero cristiano perfecto que lucha en favor de la cristiandad contra el Islam, ¿no? Lo que no quita que, bueno, que fuera una de las mentes militares más importantes, quizás la que más de las últimas décadas del siglo XI, y que su historia real, o al menos la más cercana a la real, más allá de los cantares de gesta, sea espectacular. Hay que reconocer que es espectacular. Y bueno, en aquellos años llegó un punto en el que la única fuerza, si los cristianos hemos visto que les va justo no pueden, la única fuerza capaz de amenazar al menos su control en la región levantina, ¿quiénes eran en ese momento? Pues el Imperio Almorávide, que precisamente ahora mismo, en esos años, estaba prácticamente en la cúspide de su poder militar, política, a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, ese gran imperio, porque bueno, estaba ya logrando anexionarse la mayor parte de las taifas andalusíes, por lo tanto casi toda la Andalucía, además, estaba sometida a esos almorávides. Yeah. Y eso es lo que acabó pasando, ¿no? Porque si son los únicos que te pueden amenazar, al final eso acabará desembocando en algo. Claro. Entonces, el 28 de octubre del año 1092 se produjo un levantamiento popular en Valencia, liderado por el cadí Inyahaf, en el que se criticaba muy duramente que la ciudad estuviera pagando parias a los cristianos y que tuvieran un monarca como Al-Qadir, que al fin y al cabo, bueno, pues había sido impuesto por un extranjero, o sea, por Alfonso VI de León. Y además cristiano. Y además cristiano, ¿no? Mantenido en el poder también pues por el Cid, ¿no? Por un mercenario que ahora, bueno, pues era un señor de la guerra. Entonces la rebelión valenciana pues acabó con el asesinato de Al-Qadir, buscando con ello que la taifa de Valencia pasara a estar gobernada
por el imperio almorávide. Al final es la búsqueda de una mayor seguridad, pues a pesar de que estos son más radicales y tal, pero es que necesitamos estar más seguros. Es una vergüenza que estemos aquí pagando dinero a los cristianos, que nos ordenen quién tiene que reinarnos. Pues de la misma manera también que pasaría esto mismo, o muy parecido, 18 años más tarde en la taifa de Zaragoza, cuando en el año 1110 fue depuesto en favor de los almorávides el último rey de la dinastía de los udíes. Recordemos, Abd al-Malik, el hijo de Al-Mustaín II, el rey que ahora está en este momento en el que estamos hablando del Cid, reinando en Saracusta. Y bueno, aquí el Cid, ante la amenaza que suponía que Valencia quedara gobernada por los almorávides, pues decide adelantarse, decide tomar el control de la ciudad ya de forma directa, en plan, ya se acabó lo de pagarme parias, yo voy a gobernar Valencia, la voy a conquistar y crear mi propio señorío, un señorío hereditario, convertirme en un princeps, ¿no? Pues quizás crear una especie de dinastía condal o lo que sea, como habían hecho los condes de Barcelona siglos atrás, o algo parecido, no lo sé. Claro. Así, pues a los pocos días comenzó a asediar el castillo de Cebolla, situado en el actual término municipal del Puig, a menos de 15 kilómetros de la misma Valencia. Entonces la fortaleza cayó en sus manos a mediados del año 1093 y desde entonces pues comenzó a utilizarla como base de operaciones para conquistar Valencia. Los almorávides enviaron un ejército de socorro, pero acabó retirándose, dejando abandonada Valencia a su suerte, estando cada vez más hostigada por el Cid, cuyas tropas impedían el abastecimiento de la ciudad. Y finalmente, Rodrigo Díaz, ese señor de la guerra 2 veces exiliado por su rey, acabó logrando el 17 de junio del año 1094 el gran éxito de su vida al capitular ante la ciudad de Valencia. Claro, al tomar la ciudad Rodrigo, pues bueno, consigue ese señorío ansiado que quería, ser un señor de verdad, ya no es un señor de la guerra, sino un señor feudal. Eso sí, además, un señor duro, porque nada más entrar en Valencia, en cuanto pilló al cadí que había suscitado o iniciado la rebelión frente al Cadir y su asesinato, ¿no? Instigar el asesinato del anterior rey de Alcadir, pues ordenó que este señor fuera quemado en la hoguera, quemado vivo. Dice, no se andaba con chiquitas, ¿no? De todas formas, durante el corto periodo de existencia de ese señorío del Cid, ¿no? En Valencia, pues esta ciudad pues nunca dejó de ser hostigada por los almorávides, ni muchísimo menos. Y ante las malísimas relaciones que tenía con el rey Alfonso VI de León, y tampoco mucho mejores con el conde de Barcelona, eso de hacerle prisionero cada 2 por 3, pues evidentemente pues no ayudaba a hacer migas, ¿no? Pues esta vez el Cid sí que buscó, ahora sí que buscó la alianza de ¿quién? Del Reino de Aragón, que comenzaba ya, en esos momentos estaba comenzando ya a dar pasos de gigante en su expansión. Eso es. Porque recordemos, ahora ya Aragón en estos momentos ya no estaba Sancho Ramírez en el trono. Pues había muerto en el año 1094 intentando conquistar Huasca, la Huesca musulmana, algo en lo que sí que triunfó 2 años más tarde su hijo, el rey Pedro I de Aragón, también rey de Pamplona, quien ya en el año 1096 sí que venció en la batalla de Alcoraz, conquistó la capital ostense, de ahí esos pasos de gigante que hemos dicho, ¿no? Claro, entonces, pues Pedro I y el Cid conformaron una alianza y juntos derrotaron una nueva incursión de los almorávides cuando intentaban tomar Valencia de nuevo. Aquí el monarca aragonés y Rodrigo pues consiguieron derrotarles en la batalla de Bairén, cerca de Gandía, a principios del año 1097. Ahí Pedro I de Aragón luchando ahí mano a mano prácticamente con el Cid, en la batalla de Bairén. Pues esto es algo que no se suele hablar de precisamente del reinado de Pedro I, ¿no? De Aragón y de Pamplona. Sin embargo, pues ese mismo año envió a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a que ayudara al rey Alfonso de León en la lucha contra los almorávides, posiblemente en un intento de acercar posturas. Sí, entre el Cid y el propio rey Alfonso VI de León. Claro. Quizás, en plan, bueno, te mando a mi chico y a ver, nos hacemos amigos. Claro. Pero las tropas leonesas pues fueron derrotadas en la batalla de Consuegra y el hijo del Cid falleció. Entonces, las últimas noticias que tenemos del Cid son, por ejemplo, la conversión de la mezquita Aljama de Valencia en catedral, dándole dotaciones económicas en las que se le nombra como Princeps Rodericus Campidoctor, es decir, el campeador. Ahí aparece ya su otro sobrenombre, ¿no? El Cid, o la otra parte del sobrenombre. El campeador, claro. Y poco se sabe sobre su muerte real, que desde luego no fue como se ha establecido en el imaginario colectivo entre cantares de gestas y películas de Charlton Heston. Bueno, pues consiguiendo victorias después de la muerte. Exacto, con un entablado, etcétera, etcétera. Eso es una inventada, pero es espectacular, hay que reconocerlo, pero eso es una inventada. Pero bueno, solo conocemos que su muerte se produjo en el año 1099, ¿no? Poniendo fin pues a una historia que habéis visto en 3 programas que es increíble, sin edulcoraciones, sin edulcorantes, ¿no? Que es increíble y que en apenas unas décadas se convertiría después en legendaria. Empezaría ese legendario a transformar esa figura en el caballero perfecto. A cargo del señorío de Valencia quedó su esposa, ¿verdad?
la famosa Doña Jimena. Eso es, la famosa Doña Jimena, hasta que la imposibilidad de defender la ciudad ante la presión almorávide pues hizo que fuese abandonada en el año 1102, volviendo a estar gobernada por musulmanes hasta la conquista cristiana definitiva ya en el año 1238, acometida por Jaime I de Aragón. Es decir, casi siglo y medio después. O sea, hay en Valencia pues ese proceso histórico que tiene. Y esta ha sido la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid, lo más cercana posible con los datos que existen a la historia real, o más cercana a la realidad, más allá de ese legendario que es el que ha quedado en el subconsciente colectivo, pues debido a la historiografía hasta hace no tantos años, debido a Hollywood, a series de televisión, a novelas, pero al final, pues muchas veces, como suele ocurrir, o al menos esa es mi opinión, cada uno tendrá la suya, obviamente, se puede quedar con una parte u otra. Oye, pues a mí me gusta más la historia legendaria del Cid. Pues yo me quedo con la historia más realista, ¿no? Porque tiene, yo creo que incluso bastante más... Es verdad, le falta ganar una batalla después de muerto, pero hombre, no se puede tener todo, ¿verdad? Así que nada, después de esta trilogía hablando del Cid, Santiago, nos despedimos y seguiremos hablando de historia aragonesa en estos micrófonos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Como siempre les digo, pues esperamos que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Ya sabéis que cada sábado hay un programa nuevo, los sábados a las 3 de la tarde, pero que lo más fácil es escucharlo también en podcast, por supuesto, porque lo encontraréis en las diferentes plataformas. En Aragón Cultura, en aragonradio.es, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, en plan, oye, sugeridnos temas también, queremos que hables de tal o de que habléis de lo que sea, pues decírnoslo también en los comentarios y sobre todo, suscribíos a todos estos canales para que siempre pues os salga el aviso en vuestro móvil y no os perdáis ninguno de los programas. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás haciendo que esto se escuche fenomenal y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. Que eres tú para los que te buscan. Historia de Aragón. Pirineo, Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque,
que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.